Salmo 67. El refugio en tiempos de temor. Introducción. El refugio que nunca falla. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este viaje espiritual a través del Salmo 27, uno de los textos más poderosos y reconfortantes de toda la Escritura. En un mundo lleno de incertidumbre, miedo y ansiedad, este salmo se alza como un faro de esperanza, un refugio inquebrantable para el alma atribulada. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de este hermoso cántico del rey David, un hombre que conoció de primera mano el miedo, la persecución, la guerra y la traición. A pesar de enfrentar circunstancias que habrían quebrantado el espíritu de muchos, David encontró un refugio inexpugnable en la presencia de Dios. Y lo maravilloso es que ese mismo refugio está disponible para cada uno de nosotros hoy. En este tiempo juntos, no solo estudiaremos cada versículo de este salmo, sino que lo experimentaremos. Lo dejaremos penetrar en nuestros corazones y transformar nuestra perspectiva sobre el miedo y la adversidad. Descubriremos cómo podemos, como David, enfrentar nuestros mayores temores con una confianza inquebrantable en Dios. Este no es simplemente un estudio académico, es un encuentro con el Dios vivo que promete ser nuestra luz y salvación. Es un viaje de transformación que puede cambiar fundamentalmente cómo respondemos al miedo en nuestras vidas. Así que los invito a abrir no solo sus Biblias, sino también sus corazones. Prepárense para recibir palabras de vida que han consolado a millones de creyentes a lo largo de más de 3000 años. Palabras que tienen el poder de sostenernos en nuestros momentos más oscuros. Comencemos este viaje juntos, descubriendo el refugio infalible que Dios ofrece en tiempos de temor. Contexto histórico. David, un hombre familiarizado con el temor. Para comprender plenamente la profundidad y el impacto del Salmo 27, debemos primero entender el contexto en el que fue escrito. Aunque la Biblia no especifica exactamente cuándo escribió David este salmo, podemos deducir mucho de su contenido y de lo que sabemos sobre la vida de David. David, antes de convertirse en rey, vivió como un fugitivo. El rey Saúl, consumido por los celos y la paranoia, persiguió a David implacablemente, intentando matarlo en numerosas ocasiones. Imaginen vivir así, constantemente mirando por encima del hombro, durmiendo en cuevas, sin saber si verían el amanecer del día siguiente. Este era el tipo de miedo que David conocía íntimamente. Incluso después de convertirse en rey, David enfrentó peligros constantes, guerras con naciones vecinas, conspiraciones dentro de su propio palacio, la dolorosa traición de su hijo Absalón. David no era ajeno a situaciones que inducen temor. Lo fascinante es que fue precisamente en estos momentos de intenso miedo y peligro cuando David compuso algunos de sus salmos más poderosos. El miedo no silenciaba su adoración. Al contrario, lo impulsaba a buscar más profundamente la presencia de Dios. Muchos eruditos bíblicos creen que el Salmo 27 podría haber sido escrito durante la rebelión de Absalón, cuando el propio hijo de David se alzó contra él, forzándolo a huir de Jerusalén. Imaginen el dolor de ser traicionado por su propio hijo, de tener que abandonar el trono y la ciudad que tanto amaba. En ese contexto de profundo dolor emocional y peligro físico, las palabras «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», adquieren un significado especialmente poderoso. Otros sugieren que el Salmo podría haberse escrito durante los años en que David huía de Saúl. Lo cierto es que, sea cual fuere el momento exacto, David escribió desde la experiencia real del miedo y del hallazgo de refugio en Dios en medio de ese miedo. Y eso es lo que hace que este salmo sea tan relevante para nosotros hoy. No fue escrito por alguien que teorizaba sobre el miedo desde la seguridad de una torre de marfil. Fue escrito por un hombre que conocía el sabor del miedo, el sudor frío de la ansiedad, las noches en vela preocupado por su vida y la de sus seres queridos. Y aún así, en medio de todo eso, pudo declarar con confianza: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este contexto es crucial porque nos recuerda que las promesas de Dios no son teorías abstractas para tiempos de paz. Son anclas reales para las tormentas reales de la vida.
David no negaba sus temores, los enfrentaba con una confianza arraigada en quién es Dios. Así que mientras avanzamos en este estudio, recuerden, estas palabras nacieron en el crisol del sufrimiento real y han sido probadas en las tormentas de la vida durante milenios. No son simplemente hermosas en teoría, han demostrado ser verdaderas en la práctica en las vidas de innumerables creyentes que han encontrado en Dios su refugio en tiempos de temor. Estructura del Salmo 27. Un mapa para navegar el temor. Antes de adentrarnos en cada versículo, es importante entender la estructura general del Salmo 27. Como muchas de las composiciones poéticas de David, este salmo tiene una estructura cuidadosamente elaborada que refuerza su mensaje. El Salmo 27 se divide naturalmente en dos secciones principales, que reflejan dos aspectos diferentes, pero complementarios de la vida de fe. Primera sección, versículos 1 a 6. Una expresión de confianza inquebrantable en Dios. David declara su fe con audacia y certeza. Esta sección está marcada por afirmaciones poderosas y un tono de seguridad casi triunfante. Segunda sección, versículos 7 a 14. Una oración urgente pidiendo la ayuda de Dios. Aquí vemos a David suplicando a Dios que no lo abandone. El tono cambia a uno de súplica y vulnerabilidad. Esta estructura dual es fascinante porque refleja la realidad de nuestra experiencia de fe. A veces estamos llenos de confianza, declarando con certeza la bondad y el poder de Dios. Otras veces nos encontramos clamando desesperadamente por su presencia, sintiéndonos vulnerables y necesitados. Lo hermoso es que ambos aspectos forman parte de una fe auténtica. La fe no es solo confianza triunfante, también incluye momentos de súplica honesta. David no veía contradicción entre proclamar, ¿de quién temeré?, en un momento y luego suplicar, no escondas tu rostro de mí, poco después. Esta estructura también nos enseña un patrón para lidiar con el miedo. 1. Comienza con la verdad. Recuérdate quién es Dios y lo que ha prometido. 2. Busca su presencia. No te quedes solo con conocimiento teológico. Busca una experiencia personal de Dios. Tercero, expresa tu necesidad. Sé honesto sobre tus miedos y vulnerabilidades. Cuarta, espera activamente. Termina con una resolución de confiar y esperar en Dios. También podemos observar un movimiento del ellos al yo y luego al tú. David comienza hablando de sus enemigos, ellos. Luego de su propio corazón y deseos, yo. Y finalmente se dirige directamente a Dios, tú. Este movimiento refleja cómo la verdadera adoración nos lleva desde la preocupación por nuestras circunstancias externas hacia un encuentro personal con Dios. Por último, es significativo que el Salmo termine con una exhortación a esperar en Jehová. Después de todo el viaje desde la confianza hasta la súplica, David concluye con un llamado a la paciencia confiada. Esto nos recuerda que enfrentar el miedo no siempre significa recibir soluciones inmediatas, sino aprender a esperar en Dios con un corazón fortalecido. Con esta estructura en mente, estamos listos para sumergirnos en cada versículo, descubriendo las riquezas que David nos ofrece para encontrar refugio en tiempos de temor. Versículo 1. La declaración que transforma el miedo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 27 comienza con una de las declaraciones más poderosas y transformadoras de toda la Escritura. No empieza con una súplica o una queja, sino con una proclamación audaz de quién es Dios para David. Y esta declaración establece el tono para todo lo que sigue. Analicemos las tres metáforas que David usa para describir a Dios. 1. Jehová es mi luz. La palabra hebrea para luz aquí es or, que se refiere a la luz física, pero también a la iluminación interior. En el mundo antiguo, la oscuridad no era solo una inconveniencia, era un peligro real y una fuente de temor. Sin electricidad, la oscuridad significaba vulnerabilidad, desorientación y peligro. Al declarar Jehová es mi luz, David está afirmando que Dios ilumina su camino cuando no puede ver hacia dónde va. Dios trae claridad a su confusión. Dios revela los peligros ocultos que lo acechan.
Dios dispersa las sombras de la duda, la desesperación y el engaño. En nuestra era digital, rodeados de pantallas brillantes y ciudades que nunca duermen, podemos perder la comprensión visceral de lo que significaba la luz en tiempos de David. Pero todos conocemos otras formas de oscuridad: la confusión sobre qué decisión tomar, la incertidumbre sobre el futuro, la niebla de la depresión, las sombras de la duda. En todas estas oscuridades, Dios ofrece ser nuestra luz. Jesús mismo retomó esta metáfora cuando declaró: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La luz que David experimentó encuentra su expresión más plena en Cristo. 2. Jehová es mi salvación. La palabra hebrea para salvación es Yeshua. Sí, la misma raíz del nombre Jesús. No se refiere solo a la salvación eterna, sino a la liberación de peligros presentes, la victoria sobre los enemigos, el rescate de situaciones desesperadas. Al afirmar Jehová es mi salvación, David está reconociendo que Dios es su liberador de todo peligro. Su seguridad no depende de su propia fuerza o estrategia. La victoria ya está asegurada porque depende de Dios. No hay situación de la que Dios no pueda rescatarlo. Esta no era una afirmación teórica para David. Había experimentado la salvación de Dios repetidamente, contra Goliat, contra las fuerzas de Saúl, contra ejércitos extranjeros. Tenía un historial de liberaciones divinas que respaldaban su confianza. De manera similar, cuando enfrentamos situaciones que nos generan miedo, podemos recordar las ocasiones anteriores en que Dios nos ha salvado. Cada liberación pasada se convierte en un fundamento para la confianza presente. Tercera, Jehová es la fortaleza de mi vida. La palabra hebrea Maoz, traducida como fortaleza, evoca la imagen de una ciudadela inexpugnable, un bastión defensivo donde uno puede refugiarse en tiempos de ataque. En el antiguo Medio Oriente, una ciudad con murallas fuertes significaba seguridad y protección. Al proclamar Jehová es la fortaleza de mi vida, David está afirmando que Dios es su protección definitiva contra todo ataque. En Dios se encuentra un refugio inexpugnable. Su vida está fundamentada en algo que no puede ser derribado. En la presencia de Dios hay seguridad absoluta. Para nosotros hoy, esta metáfora sigue siendo poderosa. Vivimos en un mundo lleno de amenazas, desde virus microscópicos hasta crisis económicas globales, desde relaciones rotas hasta diagnósticos médicos devastadores. Necesitamos una fortaleza que no pueda ser quebrantada, y David nos recuerda que esa fortaleza es Dios mismo. Lo más notable de este versículo son las preguntas retóricas que siguen a cada declaración. ¿De quién temeré? ¿Y de quién he de atemorizarme? David no está diciendo que nunca experimenta miedo. Está afirmando que cuando recuerda quién es Dios, el miedo pierde su poder sobre él. Las preguntas son retóricas porque la respuesta implícita es de nadie. Si Dios es verdaderamente nuestra luz, salvación y fortaleza, entonces no hay nada ni nadie que debamos temer últimamente. No porque los peligros no sean reales, sino porque el Dios que está con nosotros es infinitamente más grande que cualquier amenaza que podamos enfrentar. Testimonio: la luz en el valle de sombra. Mi nombre es Elena. Hace 3 años me diagnosticaron un cáncer agresivo. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Nunca había sentido tanto miedo. Era como si estuviera caminando en completa oscuridad. Una noche, incapaz de dormir por la ansiedad, abrí mi Biblia y encontré el Salmo 27. Cuando leí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Logos, algo cambió en mi interior. No fue que el miedo desapareció mágicamente, pero encontré un ancla. Comencé a repetir este versículo cada vez que el pánico me invadía durante los tratamientos, cuando los efectos secundarios eran insoportables. Me aferraba a Jehová, es la fortaleza de mi vida. La enfermedad era real, el dolor era real, pero más real era la presencia de Dios conmigo en ese valle. 3 años después,
Para sorpresa de mis médicos, no solo estoy viva, sino en remisión. No puedo explicar médicamente lo que sucedió, pero sé que experimenté a Dios como mi luz en la oscuridad más profunda, como mi fortaleza cuando mi cuerpo estaba débil, como mi salvación cuando todo parecía perdido. Este versículo no es teoría para mí, es mi historia. Aplicación práctica. Reclamando la promesa. ¿Cómo podemos aplicar este versículo poderoso a nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos miedos paralizantes? Primero, identifica tus temores específicos. El primer paso para vencer el miedo es reconocerlo. Tómate un momento para identificar conscientemente lo que te genera temor en este momento. ¿Es la incertidumbre económica? ¿Una relación fracturada? ¿Un diagnóstico médico? ¿El futuro de tus hijos? Nombrar nuestros miedos les quita parte de su poder sobre nosotros. 2. Declara la verdad sobre Dios en relación con esos temores específicos. Para cada miedo que identificaste, declara específicamente cómo Dios es tu luz, salvación y fortaleza en esa situación particular. Por ejemplo, frente al miedo a la soledad, Jehová es mi luz que ilumina mi soledad con su presencia. Frente al miedo a la escasez, Jehová es mi salvación, quien proveerá para todas mis necesidades. Frente al miedo al fracaso, Jehová es la fortaleza de mi vida, mi valor no depende de mis logros. Tercera, recuerda las victorias pasadas. La confianza de David no surgió de la nada, estaba basada en su experiencia con Dios. Tómate tiempo para recordar momentos específicos en que has experimentado a Dios como luz, salvación y fortaleza en el pasado. Escribe estos recuerdos y revísalos cuando el miedo regrese. Cuarta, convierte la declaración en conversación. Este versículo no es solo una afirmación teológica, es el comienzo de una conversación con Dios. Después de declarar quién es Dios para ti, continúa la conversación expresándole tus miedos y necesidades específicas. 5. Haz de esta declaración un ritmo diario. Considera comenzar cada día declarando este versículo en voz alta. El miedo a menudo nos ataca al despertar, cuando los problemas del día se acumulan en nuestra mente. Contrarrestar ese miedo matutino con la verdad de quién es Dios puede transformar completamente tu perspectiva para el día. El versículo 1 del Salmo 27 nos ofrece una base sólida sobre la cual podemos construir una vida libre del dominio del miedo. No promete ausencia de peligros o desafíos, sino la presencia constante de un Dios que es nuestra luz en la oscuridad, nuestra salvación en el peligro y nuestra fortaleza en la debilidad. Cuando comprendemos y abrazamos realmente esta verdad, podemos hacer la misma pregunta retórica que David. ¿De quién he de atemorizarme? La respuesta, mientras permanecemos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, siempre será de nadie. Versículo 2. Cuando los enemigos se convierten en alimento. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Después de su poderosa declaración inicial sobre quién es Dios, David ahora se vuelve hacia sus adversarios. En este versículo, nos ofrece un vistazo de los peligros reales que enfrentaba y cómo Dios lo había protegido en el pasado. La imagen es inquietante. Enemigos que se juntan contra él como animales salvajes, listos para comer sus carnes. Esta no es una exageración poética. David estaba describiendo una amenaza mortal real. Sus enemigos literalmente querían destruirlo. Anatomía de la amenaza. David identifica tres tipos de adversarios. Los malignos, Ra'a en hebreo, personas cuyas intenciones eran fundamentalmente malvadas, que buscaban activamente hacerle daño. Mis angustiadores, Tsar en hebreo, aquellos que lo presionaban, lo ponían en aprietos, reducían su espacio y libertad. Mis enemigos, Oyeb en hebreo, adversarios declarados que se le oponían abiertamente. Esta triple descripción sugiere que David enfrentaba una oposición completa. Aquellos con malas intenciones, aquellos que lo presionaban constantemente y aquellos que se declaraban abiertamente en su contra.
Era una coalición de fuerzas negativas unidas con un solo propósito: su destrucción. La frase «para comer mis carnes» evoca la imagen de bestias salvajes que desgarran a su presa. Es una metáfora vívida de enemigos que buscan no solo derrotar, sino destruir completamente. No buscan simplemente una victoria, buscan la aniquilación, el giro sorprendente. Pero entonces viene el giro sorprendente. Ellos tropezaron y cayeron. La imagen cambia radicalmente. Aquellos que venían como bestias feroces para devorar, terminan tropezando y cayendo. La palabra hebrea kashal, traducida como tropezaron, sugiere no solo un tropiezo físico, sino un fracaso completo, una caída moral y un colapso de los planes. Y nafal, cayeron, implica una caída total y definitiva. Lo fascinante de esta descripción es que David no menciona explícitamente lo que él hizo para defenderse. No habla de su estrategia, su espada, sus aliados o su astucia. Simplemente declara el resultado. Sus enemigos tropezaron y cayeron. La implicación es clara. Fue Dios quien los derribó, no David. Este versículo revela un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica. Cuando el pueblo de Dios confía en Él como su luz, salvación y fortaleza, a menudo Dios pelea por ellos de maneras que no podrían haber anticipado o logrado por sí mismos. También es significativo que David hable de esto en tiempo pasado. No está expresando un deseo o una esperanza. Está recordando una realidad que ya ha experimentado. Sus declaraciones de confianza en el versículo 1 no son abstractas. Están fundamentadas en experiencias concretas de la liberación divina. Testimonio, planes frustrados. Soy Roberto, pastor de una iglesia en un área dominada por el crimen organizado. Hace 2 años, comencé un programa de rehabilitación para jóvenes involucrados en pandillas. Pronto recibí amenazas de muerte. Un día, un informante me advirtió que habían contratado a un sicario para asesinarme esa misma noche. Mi primera reacción fue pánico. Quería huir de la ciudad inmediatamente. Pero mientras oraba desesperadamente, este versículo vino a mi mente. Ellos tropezaron y cayeron. Sentí una paz inexplicable y decidí quedarme, confiando en la protección de Dios, aunque tomamos algunas precauciones básicas. Esa noche, la policía detuvo casualmente a un hombre por una infracción menor de tránsito. Era el sicario y llevaba un arma con mis fotos y la dirección de mi casa. Nunca llegó a mi puerta porque, literalmente, tropezó con la ley en su camino. Lo más asombroso vino después. El líder que había ordenado mi muerte fue arrestado la semana siguiente en una operación no relacionada. Y su segundo al mando, sorprendentemente, comenzó a asistir a nuestra iglesia, buscando cambiar su vida. Aquellos que vinieron para comer mis carnes realmente tropezaron y cayeron, y Dios transformó la situación de una manera que nunca hubiera imaginado. Nuestros enemigos modernos. Aunque quizás no enfrentemos adversarios literales que busquen comer nuestras carnes, todos enfrentamos fuerzas que amenazan con devorarnos. La ansiedad que consume nuestra paz, la depresión que devora nuestra esperanza, las adicciones que destrozan nuestra libertad, las enfermedades que atacan nuestros cuerpos, las calumnias que dañan nuestra reputación, los conflictos que destruyen nuestras relaciones, las presiones financieras que amenazan nuestra estabilidad. Estos enemigos modernos pueden ser tan implacables y despiadados como los adversarios físicos que enfrentaba David. Y como él, podemos sentirnos rodeados, presionados y atacados por todos lados. La buena noticia es que el Dios que hizo tropezar y caer a los enemigos de David sigue siendo el mismo hoy. Nuestros enemigos pueden parecer diferentes, pero nuestro defensor sigue siendo el mismo. Aplicación práctica. Recordando las victorias. Primero identifica tus devoradores. ¿Qué fuerzas en tu vida están tratando de comer tus carnes? ¿Qué te está consumiendo? Nombra esos enemigos específicamente. No podemos enfrentar lo que no reconocemos. 2. Crea un memorial de victorias pasadas. Como David, recuerda momentos específicos en que Dios ha hecho tropezar y caer a tus enemigos en el pasado. Escribe estas victorias en un diario.
Crea un objeto físico que te las recuerde o comparte estos testimonios con personas de confianza. Estos memoriales se convierten en armas poderosas cuando enfrentamos nuevos ataques. Tercera, practica el arte de la anticipación retrospectiva. Cuando enfrentes una situación amenazante, imagina cómo se verá cuando mires hacia atrás después de que Dios te haya liberado. En lugar de concentrarte en cómo tus enemigos están avanzando ahora, imagina cómo se verán cuando hayan tropezado y caído. Esta perspectiva puede transformar tu reacción emocional ante la amenaza. Cuarta, desplaza tu atención de los enemigos a Dios. Nota que David no se detiene largamente en describir a sus enemigos. Solo les dedica un versículo antes de volver a centrarse en Dios. Cuando te sientas rodeado por fuerzas que buscan devorarte, reconócelas brevemente, pero luego vuelve tu atención a Dios. Los enemigos ganan poder cuando fijamos nuestra atención en ellos. 5. Comparte tu historia de liberación. Cuando experimentes cómo tus enemigos tropiezan y caen, no guardes la historia para ti. Compártela como David lo hizo en este salmo. Tu testimonio de la fidelidad de Dios puede fortalecer a otros que están enfrentando sus propias batallas. Este segundo versículo nos recuerda una verdad profunda. Nuestros enemigos más feroces, ya sean personas, circunstancias o fuerzas espirituales, no son rival para nuestro Dios. Aquellos que vienen contra nosotros con la intención de destruirnos pueden encontrarse inexplicablemente tropezando y cayendo cuando confiamos en el Dios que es nuestra luz, salvación y fortaleza. La confianza de David no estaba basada en una negación ingenua del peligro. Estaba fundamentada en el recuerdo vívido de cómo Dios había intervenido en el pasado. De manera similar, nuestra confianza puede crecer a medida que recordamos y celebramos las formas en que Dios ha hecho tropezar y caer a nuestros propios devoradores. Versículo 3. Confianza inquebrantable en medio del asedio. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En este poderoso versículo, David eleva la intensidad de su declaración de confianza. Ya no está hablando solo de enemigos individuales. Ahora contempla la posibilidad de enfrentar un ejército entero acampado contra él. Una guerra completa levantada para destruirlo. Y aún así, su respuesta sigue siendo la misma: confianza inquebrantable. Este no era un escenario hipotético para David. Como rey guerrero, había enfrentado ejércitos enemigos en numerosas ocasiones. Conocía el sonido de miles de botas marchando, el brillo de lanzas a la luz del sol, el terror de estar superado en número. Sin embargo, incluso ante esa amenaza abrumadora, declara: no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Del singular al plural, cuando la amenaza crece. Hay una progresión interesante del versículo 2 al 3. En el versículo 2, David habla de enemigos individuales. En el versículo 3, habla de un ejército entero. Esta progresión refleja cómo a veces nuestras pruebas parecen intensificarse. Lo que comienza como un desafío manejable puede convertirse en un asalto total que nos hace sentir completamente sitiados. La palabra hebrea machaner, traducida como ejército, evoca la imagen de un campamento militar organizado. No es solo una turba desordenada, sino una fuerza disciplinada y estratégica que se establece metódicamente alrededor de su objetivo. El ejército acampa, chana, lo que sugiere que se instala para un asedio prolongado, no para un ataque rápido. La segunda imagen intensifica aún más la amenaza. Aunque contra mí se levante guerra. La palabra hebrea milchama, guerra, implica un conflicto total con todas sus brutalidades y horrores. David está contemplando el peor escenario posible. No solo una escaramuza o un conflicto limitado, sino una guerra completa dirigida personalmente contra él. La respuesta contracultural. La respuesta natural ante un ejército acampado contra nosotros o una guerra levantándose sería pánico, desesperación o al menos una profunda ansiedad. Sin embargo, David declara algo totalmente contraintuitivo. No temerá mi corazón, yo estaré confiado. La palabra hebrea boteach, traducida como confiado,
Connota una seguridad tranquila, una certeza inquebrantable. No es una falsa bravuconería ni una negación ilusoria del peligro. Es una confianza genuina basada en quién es Dios, lo que ha prometido y cómo ha actuado en el pasado. Esta confianza no significa que David no tomara acciones prácticas y estratégicas para enfrentar las amenazas. Como rey, ciertamente organizaba defensas, entrenaba tropas y desarrollaba estrategias militares. Pero su confianza última no estaba en esas preparaciones, sino en Dios. Lo más notable de este versículo es que David no dice, trataré de no tener miedo, o espero poder mantenerme confiado. Declara con certeza, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Hay una resolución inquebrantable en sus palabras, una decisión consciente de confiar a pesar de las circunstancias abrumadoras. Testimonio, paz en la zona de guerra. Mi nombre es Marcos. Por 5 años serví como misionero médico en una zona de conflicto en África Central. Un día, recibimos noticias de que un grupo armado se dirigía hacia nuestra pequeña clínica. Habían atacado otros puestos médicos, matando a trabajadores extranjeros, y nosotros éramos los siguientes en su lista. No teníamos forma de evacuar. Los caminos estaban bloqueados. Nuestro único vehículo estaba averiado. Las comunicaciones estaban cortadas. Literalmente teníamos un ejército acampado contra nosotros, y no había escapatoria humana posible. Esa noche, mientras nos preparábamos para lo peor, leímos juntos el Salmo 27. Cuando llegamos al versículo 3, algo sobrenatural sucedió. Una paz que no puedo explicar llenó nuestros corazones. No era negación. Todos éramos conscientes del peligro real. Pero había una certeza profunda de que, sin importar lo que sucediera, estábamos en las manos de Dios. Dormimos esa noche, algo que humanamente parecía imposible. A la mañana siguiente, descubrimos que el grupo armado había cambiado de dirección inexplicablemente durante la noche, pasando a solo 5 kilómetros de nuestra clínica, pero sin acercarse a nosotros. Nunca supimos exactamente por qué cambiaron sus planes, pero para nosotros fue una confirmación clara de que, incluso con un ejército acampado contra nosotros, podíamos estar confiados en nuestro Dios. Los ejércitos modernos que nos asedian. Aunque la mayoría de nosotros no enfrentamos ejércitos literales acampados contra nosotros, todos conocemos la sensación de estar bajo asedio. Una serie de crisis de salud que parecen no tener fin. Problemas financieros que se acumulan como tropas rodeando una ciudad. Relaciones rotas que parecen declarar guerra contra nuestra paz mental. Presiones laborales que nos atacan por todos los flancos. Pensamientos negativos que marchan incesantemente a través de nuestra mente. Una cultura hostil que asedia nuestros valores y creencias. En estas situaciones podemos sentir que estamos verdaderamente en guerra, rodeados por fuerzas que nos superan en número y recursos. La tentación de sucumbir al miedo es real y comprensible. Sin embargo, el testimonio de David nos desafía a una respuesta diferente. No niega la realidad del asedio ni minimiza la amenaza. Simplemente coloca la amenaza en el contexto más amplio de quién es Dios y cómo ha obrado en el pasado. Aplicación práctica. Cultivando la confianza. Bajo asedio. Primero, identifica tu ejército. ¿Qué te hace sentir asediado en este momento? ¿Qué fuerzas parecen haberse organizado contra ti? Nombra específicamente esos ejércitos en tu vida. Reconocer claramente lo que enfrentamos es el primer paso para enfrentarlo con confianza. 2. Cuida tu corazón, no solo tus circunstancias. Nota que David dice, no temerá mi corazón. Reconoce que la batalla real no es solo contra el ejército externo, sino contra el miedo interno. Practica la disciplina de guardar tu corazón. Proverbios 4:23. Monitoreando tus pensamientos y emociones tanto como monitoreas tus circunstancias. Tercero, declara tu confianza en presente, no en futuro. David no dice, eventualmente confiaré o trataré de confiar. Dice, yo estaré confiado, una declaración de presente continuo. Practica hacer declaraciones de confianza en presente,
incluso cuando tus emociones no se hayan puesto al día con tus declaraciones. Cuarta, crea un ritual de confianza. Desarrolla un ritual personal que te ayude a pasar del miedo a la confianza cuando te sientas asediado. Podría ser tan simple como recitar este versículo, cantar una canción específica de adoración o dar un paseo mientras meditas en quién es Dios. Los rituales nos anclan cuando nuestras emociones amenazan con llevarnos a la deriva. 5. Encuentra tu a pesar de. La confianza de David no dependía de la ausencia de amenazas, sino que persistía aunque las amenazas estuvieran presentes. Practica completar la frase, aunque Chideshur, Trilorishon, yo estaré confiado porque, en Nawain. Esta simple práctica puede transformar cómo ves tus desafíos. Forma una comunidad de confianza. David escribió este salmo no solo para sí mismo, sino para ser cantado en comunidad. Cuando estás asediado, rodéate de personas que refuercen tu confianza en Dios, no tu miedo a las circunstancias. Busca intencionalmente amigos que te recuerden la fidelidad de Dios cuando te sientas rodeado. El versículo 3 nos ofrece una visión radical de cómo podemos responder cuando nos sentimos completamente asediados. No minimiza la realidad del asedio ni niega su gravedad. Simplemente nos recuerda que hay una realidad más grande y más poderosa. La presencia y protección de un Dios que ha demostrado una y otra vez que es digno de nuestra confianza. Cuando los ejércitos de la vida acampan contra nosotros, tenemos una opción. Podemos dejarnos abrumar por su tamaño y fuerza aparente, o podemos, como David, decidir, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Esta decisión no está basada en una negación ingenua de la realidad, sino en una comprensión más profunda de quién está realmente al control. Versículo 4. El deseo único que absorbe todos los demás. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Después de declarar su confianza frente a ejércitos y guerras, David revela ahora el secreto central de su valentía. Un deseo único y consumidor por la presencia de Dios. Este versículo representa un giro fascinante en el Salmo. No es lo que esperaríamos de un guerrero rodeado de enemigos. En una situación de amenaza mortal, esperaríamos que David pidiera protección, victoria sobre sus enemigos, o quizás refuerzos militares. En cambio, su petición es sorprendentemente singular y aparentemente desconectada de su crisis inmediata. Habitar en la presencia de Dios. La economía del deseo. Lo primero que llama la atención en este versículo es la singularidad del deseo de David. Una cosa he demandado, esta buscaré. La palabra hebrea achat, una, enfatiza la exclusividad. No es una de muchas cosas, es la cosa, el deseo que absorbe todos los demás. En un mundo que fragmenta constantemente nuestra atención y multiplica nuestros deseos, esta singularidad de propósito es revolucionaria. David ha destilado todos sus deseos en uno solo, creando una claridad y una potencia extraordinarias en su vida espiritual. Además, notamos la intensidad de su búsqueda. Usa dos verbos poderosos. He demandado, sha'al. No es una petición tímida o casual, sino una solicitud ferviente y decidida. Buscaré, bakash. Indica una búsqueda activa y persistente, un compromiso a largo plazo. Este no es un capricho momentáneo ni una fase pasajera. Es un compromiso de vida, una búsqueda que David está determinado a mantener todos los días de mi vida. El deseo triple de David. Al examinar más profundamente, vemos que el deseo único de David tiene tres dimensiones interconectadas. 1. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La casa de Jehová, en tiempos de David, era el tabernáculo, la tienda sagrada donde se manifestaba la presencia de Dios. Más tarde, su hijo Salomón construiría el templo permanente. Pero la esencia del deseo no estaba en el edificio físico, sino en la presencia divina que representaba. Para nosotros hoy, la casa de Jehová no es un lugar físico específico. Jesús mismo dijo que vendría el tiempo cuando la adoración verdadera
No se limitaría a un lugar particular. Juan 4:21 a 24. A través de Cristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios en cualquier momento y lugar. El deseo de David de estar en la casa de Jehová todos los días refleja un anhelo de continua comunión con Dios, no solo visitas ocasionales. No quería ser un visitante de fin de semana en la presencia de Dios, sino un residente permanente. 2. Para contemplar la hermosura de Jehová. La palabra hebrea chasa, traducida como contemplar, significa más que un vistazo casual. Implica una mirada profunda, atenta y absorbente. Es la mirada de alguien que está cautivado, fascinado, completamente absorto en lo que ve. ¿Y qué quería contemplar David? La hermosura de Jehová, Noam. Esta palabra se refiere no solo a la belleza estética, sino a la delicia, la dulzura, la amabilidad y el favor de Dios. David quería saturarse en la bondad de Dios, absorber su carácter, deleitarse en sus atributos. En un mundo lleno de imágenes que compiten por nuestra atención, este deseo de fijar nuestra mirada en la hermosura de Dios es profundamente contracultural y transformador. Tercera, y para inquirir en su templo. La palabra hebrea bakar, traducida como inquirir, significa buscar con diligencia, investigar, reflexionar profundamente. No es una curiosidad superficial, sino una búsqueda profunda de comprensión y dirección. David no solo quería estar en la presencia de Dios para absorber pasivamente su belleza, quería activamente buscar su voluntad, sus caminos, su sabiduría. Quería que el templo fuera un lugar de instrucción, donde pudiera recibir dirección divina para su vida. Para nosotros hoy, inquirir en su templo significa buscar activamente la voluntad de Dios a través de su palabra, la oración, la reflexión y la guía del Espíritu Santo. El secreto de la confianza de David. Ahora podemos entender mejor la confianza sorprendente de David frente a los ejércitos y las guerras. Su seguridad no venía principalmente de su preparación militar, sus alianzas estratégicas o su experiencia en batalla. Venía de esta singular obsesión con la presencia de Dios. David entendía una verdad profunda. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad absoluta, todas las demás preocupaciones encuentran su lugar adecuado. Como Jesús diría siglos después, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La paradoja es que al enfocar menos en sus enemigos y más en Dios, David encontró la fuerza para enfrentar esos mismos enemigos. Al fijar su mirada no en los problemas, sino en la belleza de Jehová, encontró perspectiva y paz en medio del caos. Testimonio. Cuando lo único necesario lo cambia todo. Me llamo Ana. Por más de 15 años luché contra la ansiedad crónica. Probé todo. Medicamentos, terapia, meditación, ejercicio, cambios en la dieta. Algunos ayudaban temporalmente, pero nada traía paz duradera. Mi mente estaba constantemente asediada por pensamientos de miedo y escenarios catastróficos. Un día, durante un retiro espiritual, este versículo del Salmo 27 se grabó profundamente en mi corazón. Me di cuenta de que había estado buscando 1000 soluciones para mi ansiedad, cuando quizás lo que necesitaba era un solo deseo que ordenara a todos los demás. Decidí hacer un experimento radical. Durante 30 días, haría de la presencia de Dios mi única búsqueda consciente. Cada mañana, antes de revisar mi teléfono o hacer planes, pasaría tiempo contemplando la hermosura de Dios. Durante el día, cuando la ansiedad surgía, volvería mi atención a su presencia. Los primeros días fueron difíciles. Mi mente quería volver a sus patrones habituales, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. No fue que mis circunstancias se transformaron mágicamente, sino que empecé a verlas desde una perspectiva diferente. La belleza de Dios comenzó a eclipsar el poder de mis miedos. 3 años después, no diré que nunca experimento ansiedad, pero ya no me define ni me controla. He descubierto que cuando hago de la presencia de Dios mi una cosa, todo lo demás encuentra su lugar adecuado.
Los problemas no desaparecen, pero cambia radicalmente cómo los enfrento. Aplicación práctica, cultivando el deseo único. Primero, evalúa tus deseos actuales. Si tuvieras que completar honestamente la frase, una cosa he demandado. Logos, ¿cuál sería esa cosa para ti en este momento? ¿Qué único deseo, si se cumpliera, te haría sentir que tu vida está completa? Esta reflexión puede revelar mucho sobre dónde está realmente tu corazón. Segunda, practica la simplificación espiritual. Nuestra vida espiritual a menudo se vuelve complicada con múltiples actividades, objetivos y disciplinas. Inspirado por David, considera cómo podrías simplificar tu enfoque espiritual alrededor del único deseo de habitar en la presencia de Dios. ¿Qué actividades, hábitos o prácticas te ayudan genuinamente a experimentar su presencia? ¿Cuáles podrías eliminar o reducir? Tercero, crea espacios para contemplar. En nuestra cultura acelerada, la contemplación ha sido casi olvidada, pero David consideraba que contemplar la hermosura de Jehová era digno de una búsqueda de por vida. Designa tiempos específicos y lugares donde puedas simplemente contemplar quién es Dios, reflexionando lentamente sobre sus atributos y carácter sin la presión de lograr algo. Cuarta, transforma tu tiempo de oración. A menudo nuestras oraciones están dominadas por peticiones. Inspirado por David, equilibra tus peticiones con tiempo dedicado simplemente a estar en la presencia de Dios, contemplar su hermosura y buscar su voluntad. Prueba comenzar cada sesión de oración con la pregunta, ¿qué quieres mostrarme hoy, Señor? 5. Aplica el test de la casa de Jehová. Cuando enfrentes decisiones, pregúntate, ¿esta opción me acercará más a habitar en la casa de Jehová? ¿Me ayudará a contemplar su hermosura y buscar su voluntad más plenamente? Este simple filtro puede traer claridad sorprendente a decisiones complejas. 6. Practica la presencia de Dios. David anhelaba estar en la casa de Jehová todos los días. Para nosotros, esto significa cultivar la conciencia de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Establece recordatorios regulares, alarmas, notas, objetos simbólicos, que te ayuden a volver tu atención a su presencia a lo largo del día. El versículo 4 nos revela el corazón del secreto de David para enfrentar el miedo. Mientras que la cultura nos dice que necesitamos más recursos, más estrategias, más seguridad para vencer nuestros temores, David nos muestra un camino diferente, un deseo consumidor por la presencia de Dios que pone todo lo demás en perspectiva. En un mundo que fragmenta constantemente nuestra atención y multiplica nuestros deseos, hay algo profundamente liberador en la simplicidad del enfoque de David. Una cosa he demandado, esta buscaré. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad absoluta, descubrimos que tenemos la única cosa verdaderamente necesaria para enfrentar cualquier ejército que pueda acampar contra nosotros. Versículo 5. El refugio divino en tiempos de tormenta. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Después de expresar su deseo singular por la presencia de Dios, David ahora explica por qué ese deseo es tan importante para él, especialmente en tiempos de peligro. En este versículo nos ofrece una visión vívida de la protección divina, utilizando tres poderosas imágenes que ilustran diferentes dimensiones del refugio que Dios provee. Tres niveles de protección divina. David utiliza tres metáforas distintas, pero complementarias, para describir la protección de Dios. Primero, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. La palabra hebrea sukkah, traducida como tabernáculo, originalmente se refería a una choza temporal o refugio, como las cabañas que los agricultores construían en los campos durante la temporada de cosecha. En el contexto religioso, se refería a la tienda sagrada donde moraba la presencia de Dios. Esta primera imagen enfatiza la hospitalidad divina. En tiempos antiguos, cuando alguien buscaba refugio en la tienda de otro, el anfitrión asumía la responsabilidad sagrada de proteger a su huésped, incluso a costa de su propia vida.
David está diciendo que Dios nos ofrece la protección sagrada de su propia morada. La frase en el día del mal, Biyom Ra, es significativa. No dice si viene un día malo, sino cuándo viene. David reconoce que los días malos son inevitables, pero también está seguro de que en esos precisos días Dios ofrece refugio. 2. Me ocultará en lo reservado de su morada. La segunda imagen intensifica la sensación de protección. La frase lo reservado de su morada, Seterohel, se refiere a la parte más interior, más privada y segura de una tienda. En el tabernáculo correspondería al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Esta imagen comunica intimidad y exclusividad. David no está simplemente encontrando refugio en los atrios exteriores. Está siendo invitado al espacio más íntimo de la presencia de Dios. Es un lugar tan seguro y reservado que ningún enemigo podría posiblemente penetrar. También hay una dimensión de privilegio asombroso en esta imagen. En el sistema religioso de Israel, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero David, que no era sacerdote, habla de ser ocultado en ese espacio sagrado y restringido. Anticipa proféticamente el privilegio que todos los creyentes tendrían bajo el nuevo pacto. Acceso directo e inmediato a la presencia más íntima de Dios. Tercera, sobre una roca me pondrá en alto. La tercera imagen cambia de una protección oculta a una posición elevada. La palabra hebrea sur, roca, evoca la imagen de una formación rocosa, alta e inaccesible. El tipo de lugar donde David probablemente se escondió durante sus años como fugitivo. Si las dos primeras imágenes hablan de ser escondido de los enemigos, esta tercera habla de ser elevado por encima de ellos. Ya no es solo cuestión de esconderse, sino de ser colocado en una posición de ventaja, seguridad y quizás incluso victoria. Esta progresión es fascinante. Primero somos protegidos en el tabernáculo de Dios, luego somos llevados a la intimidad del lugar secreto, y finalmente somos elevados a una posición de ventaja. Es un movimiento desde el refugio inicial hasta la victoria final. El día del mal. La expresión en el día del mal merece atención especial. David no está hablando de molestias menores o inconvenientes cotidianos. La palabra hebrea, ra'a, mal, puede referirse a calamidad, adversidad, aflicción o angustia severa. David está hablando de esos días oscuros que todos eventualmente enfrentamos. Cuando el diagnóstico médico es peor de lo que temíamos. Cuando la traición de alguien cercano nos desgarra el corazón. Cuando la pérdida de un ser querido nos deja devastados. Cuando el fracaso o la ruina parecen inevitables. Cuando la depresión o la ansiedad oscurecen todo horizonte. David no promete que no habrá días malos. De hecho, su lenguaje asume que tales días vendrán. Pero ofrece la seguridad de que precisamente en esos días más oscuros, la protección de Dios está más presente y poderosa. También es significativo que David hable de el día del mal, no la vida de mal. Incluso los periodos más oscuros tienen un principio y un fin. La protección de Dios nos sostiene a través de estos periodos limitados, llevándonos eventualmente a días mejores. Testimonio. El refugio en la tragedia familiar. Mi nombre es Gabriel. Hace 7 años perdí a mi esposa y a mi hija menor en un accidente automovilístico. Yo iba conduciendo. Sobreviví sin heridas físicas serias, pero el trauma emocional y la culpa amenazaban con destruirme por completo. Si alguna vez hubo un día del mal en mi vida, fue ese. No entendía cómo seguiría viviendo. La culpa me atormentaba día y noche. Pensé seriamente en el suicidio. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, experimenté algo que no puedo explicar adecuadamente. No fue que el dolor desapareciera, pero sentí una presencia, un refugio, un espacio seguro en medio de la tormenta. Mi pastor me dio este versículo del Salmo 27 y se convirtió en mi ancla. Cada mañana al despertar, cuando el peso de la realidad me golpeaba nuevamente, repetía: Él me esconderá en su tabernáculo en este día del mal. No me sentía escondido del dolor.
sino sostenido en medio del dolor. Gradualmente, comencé a experimentar lo que significa ser puesto en alto sobre una roca. No fue que mi circunstancia cambió, sino mi perspectiva. Desde esa roca alta, pude comenzar a ver un horizonte más allá de mi tragedia inmediata. Eventualmente fundé un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos, transformando mi dolor en un ministerio de consuelo para otros. Nunca superaré completamente la pérdida, pero ahora puedo decir con certeza que incluso en el día más oscuro, Dios provee un refugio que sostiene y eventualmente eleva. La conexión con el versículo anterior. Es importante notar la conexión entre este versículo y el anterior. En el versículo 4, David expresó su deseo consumidor de habitar en la casa de Jehová. Ahora, en el versículo 5, revela que ese deseo no es meramente devocional o sentimental, es estratégico y práctico. Quiere estar en la presencia de Dios porque sabe que ahí encuentra refugio en tiempos de crisis. La palabra ¿por qué? Que inicia este versículo establece esta conexión causal. David busca la presencia de Dios porque sabe que es el único refugio verdaderamente seguro en el día del mal. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la devoción auténtica. No buscamos a Dios solo por sentimientos espirituales agradables o experiencias trascendentes. Lo buscamos porque reconocemos nuestra profunda vulnerabilidad y necesidad de su protección. La búsqueda espiritual genuina no es un lujo opcional, es una necesidad vital para sobrevivir en un mundo peligroso. Aplicación práctica, encontrando el refugio divino. Primero, identifica tu día del mal actual. ¿Qué representa el día del mal para ti en este momento? ¿Qué situación o circunstancia te hace sentir más vulnerable, expuesto o amenazado? Nombrar específicamente tu día del mal es el primer paso para buscar el refugio adecuado. 2. Crea tu tabernáculo físico. Aunque podemos acceder a la presencia de Dios en cualquier lugar, puede ser útil tener un espacio físico designado que simbolice para ti el tabernáculo de Dios. Podría ser un rincón de oración en tu hogar, un banco favorito en un parque, o cualquier lugar donde puedas retirarte regularmente para experimentar la presencia protectora de Dios. Tercera, practica el ocultamiento espiritual. Cuando te sientas abrumado por las presiones y amenazas de la vida, practica conscientemente el arte de ocultarte en la presencia de Dios. Esto podría incluir desconectarte temporalmente de fuentes de estrés como noticias y redes sociales, crear momentos de silencio y quietud para sentir la presencia protectora de Dios, meditar en pasajes bíblicos sobre el refugio divino, escuchar música de adoración que te recuerde la protección de Dios. Cuarta, visualiza tu roca alta. La imagen de ser puesto sobre una roca en alto es poderosa. En momentos de ansiedad o miedo, practica visualizar a Dios elevándote por encima de tus circunstancias, dándote una perspectiva más alta y amplia. Pregúntate, ¿cómo se vería esta situación desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo se verá dentro de un año o 5 o en la eternidad? 5. Construye un altar de recuerdos. La confianza de David en la protección divina estaba basada en experiencias pasadas. De manera similar, mantén un registro de las ocasiones en que has experimentado la protección de Dios en días del mal anteriores. Podría ser un diario, una colección de objetos simbólicos o simplemente una lista escrita. Recurre a este altar de recuerdos cuando enfrentes nuevos días difíciles. 6. Conviértete en tabernáculo para otros. Una manera poderosa de experimentar el refugio de Dios es convertirte tú mismo en refugio para otros que están pasando por el día del mal. Cuando extendemos a otros la protección, consuelo y elevación que hemos recibido de Dios, a menudo descubrimos una dimensión más profunda de su refugio en nuestras propias vidas. El versículo 5 del Salmo 27 nos ofrece una visión profundamente reconfortante. En nuestros días más oscuros y difíciles, no estamos expuestos y vulnerables. Tenemos acceso a un refugio divino que nos protege, nos oculta
y finalmente nos eleva. Este refugio no es una abstracción teológica, sino una realidad experiencial disponible para cada creyente. Como Jesús prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El día del mal vendrá inevitablemente para cada uno de nosotros, pero cuando llega, podemos recordar que el Dios que es nuestra luz y salvación ya ha preparado un refugio perfecto en medio de la tormenta. Versículo 6. De refugiado a vencedor. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En este versículo, David completa la primera sección del Salmo con una nota triunfante. Después de hablar de ser escondido y protegido, ahora habla de victoria y celebración. Hay un movimiento poderoso desde el refugio hasta el regocijo, desde esconderse del peligro hasta celebrar la victoria. La cabeza levantada, un símbolo de victoria. La primera parte del versículo, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, presenta una imagen poderosa de victoria y dignidad restaurada. En el mundo antiguo, bajar la cabeza era un signo de derrota, vergüenza y sumisión. Por el contrario, levantar la cabeza simbolizaba victoria, honor y restauración. La palabra hebrea rum, traducida como levantará, significa elevar, exaltar o levantar a una posición de honor y victoria. Es la misma raíz que se usa cuando se habla de la exaltación de un rey. Es significativo que David diga que Dios levantará su cabeza, no que él mismo levantará su cabeza. Reconoce que la victoria final viene de Dios, no de sus propios esfuerzos o estrategias. Esta humildad en medio de la confianza es una marca distintiva de la fe auténtica. También es notable que David hable de enemigos que lo rodean. No niega la realidad del asedio, simplemente confía en que Dios lo levantará por encima de ese asedio. La victoria no siempre significa que los enemigos desaparecen, sino que perdemos el miedo a ellos, porque Dios nos eleva por encima de su alcance, de la protección a la celebración. La segunda parte del versículo marca una transición desde ser protegido a celebrar activamente. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La palabra hebrea sabach, traducida como sacrificaré, se refiere a la acción de ofrecer un sacrificio ritual. En el contexto del antiguo Israel, los sacrificios no eran solo actos de expiación, sino también expresiones de gratitud y celebración. David habla específicamente de sacrificios de júbilo, teruá, que se refiere a ofrendas acompañadas de gritos de alegría y sonidos de trompetas. Este no es un culto sombrío o solemne, es una celebración exuberante. David está tan seguro de la victoria divina que ya está planeando la fiesta de celebración. Las palabras cantaré y entonaré alabanzas intensifican esta imagen de celebración. La palabra hebrea shir, cantar, se refiere específicamente a cantar con alegría, mientras que samar, entonar alabanzas, implica hacer música con instrumentos. David está describiendo una celebración completa, con voces e instrumentos unidos en alabanza jubilosa. La alabanza anticipatoria. Uno de los aspectos más notables de este versículo es su tiempo verbal. David habla de celebración y victoria en un tiempo futuro definitivo, no como una posibilidad dudosa, sino como una certeza. Es lo que podríamos llamar alabanza anticipatoria. Celebrar la victoria antes de que se materialice completamente. Esta no es negación o pensamiento mágico. Es fe que ve la victoria desde la perspectiva de Dios, para quien el tiempo no es limitación. David no está pretendiendo que la batalla ya ha terminado. Está declarando su confianza en que el resultado ya está decidido. Esta alabanza anticipatoria es una poderosa arma espiritual contra el miedo. Cuando alabamos a Dios no solo por lo que ha hecho, sino por lo que sabemos que hará, creamos un espacio espiritual donde el miedo no puede prosperar. También es significativo que David planea ofrecer estos sacrificios de júbilo en su tabernáculo. El mismo lugar que era su refugio en el día del mal, se convierte en el escenario de su celebración victoriosa.
El lugar de protección se transforma en lugar de proclamación. Testimonio, alabanza en el valle. Me llamo Sara. Fui diagnosticada con una enfermedad degenerativa hace 4 años. Los médicos me dijeron que progresivamente perdería movilidad y eventualmente estaría confinada a una silla de ruedas. Los primeros meses después del diagnóstico fueron oscuros. Me sentía rodeada de enemigos invisibles. Miedo, incertidumbre, dolor, limitaciones progresivas. Un día, mientras luchaba con la depresión, una amiga me invitó a un servicio de adoración. No quería ir. Sentía que no tenía nada que celebrar. Pero finalmente cedí. Durante el servicio, leyeron este versículo del Salmo 27. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Algo se quebró dentro de mí. Me di cuenta de que había estado permitiendo que mi enfermedad definiera mi identidad y dictara mi estado de ánimo. Decidí en ese momento que, independientemente de cómo progresara mi condición física, no permitiría que robara mi alegría y mi capacidad de adorar. Comencé a practicar lo que llamo adoración desafiante. Cada día, incluso en mis peores momentos de dolor, ofrecía sacrificios de júbilo. Al principio se sentía casi forzado, pero gradualmente se convirtió en mi nuevo normal. No estaba negando mi realidad, estaba eligiendo ver más allá de ella. Mi condición física ha seguido su curso. Ahora uso un bastón y hay días difíciles. Pero espiritualmente, mi cabeza ha sido levantada. Ya no me veo primariamente como una víctima de la enfermedad, sino como una adoradora que enfrenta un desafío. Esta perspectiva ha cambiado todo, no solo para mí, sino para mi familia y para otros con condiciones similares a quienes ahora puedo animar. Aplicación práctica. La alabanza como arma. Primero, identifica tus enemigos que te rodean. ¿Qué fuerzas, circunstancias o personas te hacen sentir asediado actualmente? Nombra específicamente estos enemigos, ya sean externos, circunstancias, oposición, o internos, miedo, duda, patrones negativos de pensamiento. 2. Practica la postura de cabeza levantada. La postura física a menudo refleja y refuerza nuestra postura espiritual. Cuando te sientas abrumado o derrotado, practica físicamente levantar tu cabeza, enderezar tus hombros y adoptar una postura de dignidad y confianza. Acompaña este acto físico con una declaración de fe como: Dios levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Tercero, crea tu ritual de sacrificio de júbilo. Inspirado por la práctica de David de ofrecer sacrificios de júbilo, desarrolla tu propio ritual de celebración anticipatoria. Podría ser una canción específica que te comprometes a cantar incluso en tus días más difíciles. Un tiempo designado cada día para alabar a Dios por la victoria que aún no ves. Un acto simbólico que representa tu confianza en la victoria venidera. Un espacio físico en tu hogar dedicado a la adoración desafiante. Cuarto, desarrolla un repertorio de batalla. David menciona cantar y entonar alabanzas específicamente. Crea tu propio repertorio de canciones, versículos y declaraciones de fe que puedas entonar cuando te sientas rodeado por enemigos. Este arsenal espiritual te proporciona herramientas inmediatas para combatir el miedo y la desesperación. 5. Practica la narración anticipatoria. Inspirado por la confianza de David en la victoria venidera, practica hablar de tus desafíos actuales desde la perspectiva del futuro, como si ya hubieras experimentado la liberación. Por ejemplo, ¿estoy agradecido por cómo Dios me dio fuerzas durante ese periodo difícil? ¿O puedo ver ahora cómo esa prueba me preparó para este propósito? 6. Celebra las pequeñas victorias. Mientras esperas la victoria completa, identifica y celebra intencionalmente las pequeñas victorias a lo largo del camino. Cada momento de paz en medio de la tormenta, cada paso hacia la sanidad, cada pequeño avance es digno de un sacrificio de júbilo. Esta práctica entrena tu espíritu para reconocer la obra de Dios, incluso cuando la victoria completa aún no es visible. El versículo 6 completa la primera sección del Salmo 27 con una nota de confianza triunfante.
David nos muestra una progresión poderosa, desde declarar que Dios es nuestra luz y salvación, b. 1, hasta recordar cómo los enemigos tropezaron y cayeron, piso. 2. Reafirmar la confianza frente a ejércitos enteros, v. 3. Expresar el deseo consumidor por la presencia de Dios, viste 4. Reconocer el refugio divino en tiempos difíciles, 25. Y finalmente celebrar la victoria anticipada, 26. Este patrón nos enseña cómo podemos movernos desde el miedo hasta la fe, desde la protección hasta la celebración. No negamos la realidad de nuestros enemigos que nos rodean, pero tampoco les permitimos definir nuestra identidad o determinar nuestro estado espiritual. En cambio, elegimos levantar la mirada hacia el Dios que prometió levantar nuestra cabeza y ofrecerle, incluso en medio de la batalla, nuestros propios sacrificios de júbilo. Versículo 7. El giro hacia la súplica. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Con este versículo entramos en la segunda parte del Salmo 27. Si la primera sección, versículos 1 a 6, se caracterizaba por declaraciones confiadas de fe, esta segunda sección, versículos 7 a 14, revela un tono muy diferente, el de la súplica urgente. Este cambio sorprendente de tono ha llevado a algunos eruditos a sugerir que el Salmo 27 podría ser la combinación de dos salmos diferentes. Sin embargo, esta transición abrupta refleja en realidad la naturaleza auténtica de la vida de fe. La confianza y la súplica no son mutuamente excluyentes. Coexisten en la experiencia del creyente. La paradoja de la fe. El contraste entre la primera y la segunda parte del Salmo revela una paradoja fundamental de la vida espiritual auténtica. En la primera parte, David declara con confianza: Jehová es mi luz y mi salvación. No temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Ahora repentinamente clama: Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Esta aparente contradicción revela una verdad profunda. La fe genuina incluye tanto la confianza como la súplica, la certeza como la vulnerabilidad, la declaración como la petición. Un creyente maduro puede declarar con confianza quién es Dios y al mismo tiempo clamar desde un lugar de necesidad. Este patrón aparece repetidamente en las Escrituras, quizás más notablemente en Jesús mismo, quien declaró: Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, y también clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. La anatomía del clamor. Examinemos más de cerca los elementos de la súplica de David. Oye, oh Jehová. La palabra hebrea shama, traducida como oye, implica más que simplemente percibir sonido. Significa escuchar con atención, considerar y responder. David no está pidiendo simplemente que Dios registre sus palabras, sino que las tome en serio y actúe en respuesta a ellas. Esta petición de ser escuchado revela una vulnerabilidad fundamental en la condición humana. El temor de que nuestros clamores se pierdan en el vacío, que nuestras oraciones no lleguen a ninguna parte. David, como todos nosotros, necesita saber que no está hablando al aire, sino a un Dios personal que escucha atentamente. Mi voz con que a ti clamo. La palabra hebrea kara, traducida como clamo, denota un llamado urgente, un grito por ayuda. No es una conversación casual o una petición rutinaria. Es el clamor desesperado de alguien que reconoce su necesidad y vulnerabilidad. Es notable que David especifica mi voz. Esto sugiere una oración audible, no solo un pensamiento silencioso. Hay momentos en que la intensidad de nuestra necesidad requiere expresión física, cuando las palabras deben ser pronunciadas, cuando el cuerpo entero participa en la súplica. Ten misericordia de mí. La palabra hebrea chanán, traducida como ten misericordia, se refiere a mostrar favor o gracia, inclinarse con compasión hacia alguien en necesidad. No es primariamente una petición de perdón, aunque puede incluirlo, sino un llamado a la compasión y bondad de Dios. Al pedir misericordia, David reconoce que no tiene ningún derecho que reclamar, ninguna base para exigir ayuda. Se coloca completamente a merced de la bondad de Dios,
confiando no en sus propios méritos, sino en el carácter compasivo de Dios. Y respóndeme. La palabra hebrea aná, traducida como respóndeme, implica una respuesta concreta, no solo reconocimiento. David no está satisfecho con saber que Dios lo escucha. Anhela una respuesta activa, una intervención divina en su situación. Esta petición refleja una verdad fundamental sobre la oración auténtica. No es un monólogo, sino parte de un diálogo. No es solo expresar nuestros sentimientos, sino buscar activamente la respuesta de Dios. La transición interior. Es fascinante considerar lo que podría haber provocado este cambio repentino en el tono de David. Tal vez mientras declaraba su confianza en los versículos anteriores, simultáneamente sentía su necesidad profunda. O quizás, mientras imaginaba la celebración victoriosa del versículo 6, de repente se dio cuenta de cuán lejos estaba aún de esa realidad. Esta transición refleja la naturaleza dinámica de la vida espiritual. La fe no es un estado estático, sino un movimiento constante entre diferentes estados. Confianza y súplica, certeza y búsqueda, declaración y petición. Lo que hace que este salmo sea tan poderoso y perdurable es precisamente esta honestidad sobre los altibajos de la vida de fe. David no presenta una espiritualidad superficial o monolítica. Revela la complejidad real de una relación auténtica con Dios. Testimonio, confianza y clamor. Me llamo Luis, soy pastor y consejero, y durante años luché con lo que veía como una contradicción en mi vida espiritual. En público, predicaba con convicción sobre la fidelidad de Dios, declaraba promesas bíblicas con confianza, y guiaba a otros a confiar en Dios. Pero en privado, a menudo me encontraba clamando desesperadamente a Dios, sintiéndome vulnerable e inseguro. Esta aparente contradicción me hacía sentir hipócrita. ¿Cómo podía proclamar confianza en público y experimentar tanta desesperación en privado? Me preguntaba si mi fe era genuina o si estaba simplemente actuando un papel. Un día, estudiando el Salmo 27, la transición entre los versículos 6 y 7 fue como una revelación para mí. Vi cómo David, el mismo hombre que declaraba con confianza absoluta que no temería aunque un ejército acampara contra él, también clamaba desesperadamente por ser escuchado. No había contradicción, había honestidad. Esta comprensión transformó mi vida espiritual. Dejé de sentirme culpable por mis momentos de desesperación y comencé a ver la vida de fe como un ritmo natural entre la confianza y el clamor, la declaración y la súplica. También cambió mi ministerio. Comencé a modelar para mi congregación una espiritualidad más auténtica y completa, donde tanto la confianza como la vulnerabilidad son expresiones legítimas de fe. Ahora entiendo que los momentos de clamor desesperado no contradicen mi confianza en Dios. La complementan. Ambos son partes esenciales de una relación auténtica con un Dios que es tanto soberano como personal, tanto majestuoso como íntimo. Aplicación práctica. El arte del clamor santo. Primero, valida ambos lados de tu experiencia. Si como muchos creyentes has sentido tensión entre tus momentos de confianza y tus momentos de súplica desesperada, reconoce que ambos son expresiones legítimas de fe auténtica. No te juzgues a ti mismo por experimentar esta dualidad. Es parte del ritmo normal de la vida espiritual que vemos modelado en las Escrituras. 2. Cultiva el clamar con confianza. La aparente contradicción entre la primera y la segunda parte del Salmo no es realmente una contradicción. David clama precisamente porque confía en que Dios escucha y responde. Practica el clamar con confianza, expresando tus necesidades más desesperadas desde una base de confianza en el carácter de Dios. Tercero, desarrolla un vocabulario de súplica. Muchos creyentes tienen un vocabulario bien desarrollado para la alabanza y la acción de gracias, pero carecen de palabras para expresar súplica genuina. Inspirado por David y otros salmistas, desarrolla un lenguaje personal para clamar a Dios. Esto podría incluir frases que expresan tu necesidad de ser escuchado. Oye mi clamor, oh Dios. Peticiones de misericordia que reconocen tu dependencia.
Ten misericordia de mí según tu bondad. Solicitudes concretas de respuesta. Respóndeme en mi angustia. Cuarta, practica la oración audible. David especifica mi voz con que a ti clamo, sugiriendo oración audible. Si normalmente oras en silencio, experimenta con expresar tus súplicas más profundas en voz alta, permitiendo que tu voz física se una a tu espíritu en clamor. Esto puede ser especialmente poderoso en momentos de intensa necesidad. Quinto, identifica tus puntos de transición. Reflexiona sobre los momentos en tu propia vida espiritual donde experimentas transiciones entre confianza y súplica, entre declaración y petición. ¿Qué situaciones o circunstancias suelen provocar estos cambios? Reconocer estos patrones puede ayudarte a navegar estas transiciones con más gracia y conciencia. 6. Practica la oración honesta. Comprométete a la honestidad total en tu vida de oración. Si estás en un momento de confianza, exprésala plenamente. Si estás en un momento de súplica desesperada, no trates de disfrazarla con lenguaje espiritual educado. Dios valora la autenticidad por encima de la presentación pulida. El versículo 7 nos introduce a la segunda parte del Salmo 27, revelando una dimensión complementaria de la vida de fe. Nos recuerda que la fe genuina no es un monolito de confianza inquebrantable, sino un diálogo dinámico que incluye tanto declaraciones confiadas como súplicas desesperadas. En un mundo donde muchas tradiciones religiosas presentan imágenes unidimensionales de espiritualidad, este versículo nos invita a abrazar la complejidad y honestidad de una fe auténtica. Nos recuerda que podemos ser simultáneamente personas de confianza inquebrantable y personas que claman desesperadamente por ayuda, y nos asegura que Dios recibe con gusto ambas expresiones como parte de una relación genuina con Él. Versículo 8. El diálogo del corazón. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Este versículo presenta uno de los intercambios más íntimos y hermosos de todo el Salterio. Aquí David nos ofrece un vistazo al diálogo interno entre su corazón y Dios, revelando la naturaleza esencialmente relacional de la fe auténtica. Un intercambio misterioso. La estructura de este versículo es intrigante y ha desafiado a traductores durante siglos. El hebreo es conciso y algo ambiguo, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones. Sin embargo, la mayoría de los eruditos coinciden en que estamos presenciando un intercambio, un diálogo entre el corazón de David, Dios y la respuesta de David. Mi corazón ha dicho de ti. La frase inicial establece que lo que sigue es una comunicación interna, algo que surge del corazón de David. En el pensamiento hebreo, el corazón, Lev, no es simplemente el centro de las emociones, como tendemos a pensar en la cultura occidental. Es la sede del intelecto, la voluntad y la personalidad completa. Cuando David dice, mi corazón ha dicho, está refiriéndose a su ser interior más profundo. Buscad mi rostro. Esta es la parte más misteriosa del versículo. Parece ser una cita, palabras que David recuerda o percibe que Dios le ha dicho. El cambio abrupto a la forma imperativa, buscad, sugiere que estas no son palabras de David, sino palabras que ha escuchado o percibido de Dios. La palabra hebrea panek, traducida como rostro, es rica en significado. En la cultura hebrea, buscar el rostro de alguien significaba buscar su presencia, su favor, su atención personal. Era una expresión de deseo de intimidad y conexión directa. Lo fascinante es que Dios mismo está invitando a esta intimidad. La iniciativa viene de Él. Buscad mi rostro. Esto revela un aspecto profundo del carácter de Dios. No es distante ni indiferente, sino que activamente invita a los humanos a la intimidad con Él. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta es la respuesta de David a la invitación divina. Es directa, personal y comprometida. No dice, quizás buscaré, o intentaré buscar cuando tenga tiempo. Es una decisión firme y resuelta. Tu rostro buscaré. David añade, oh Jehová, haciendo explícito a quien responde. El nombre Jehová, YHWH, es el nombre de pacto de Dios.
el que revela su naturaleza personal y su compromiso fiel con su pueblo. La respuesta de David no es a una deidad abstracta o a un concepto filosófico, sino al Dios personal del pacto que lo ha llamado por nombre. El patrón de intimidad. Este versículo revela un patrón hermoso en la intimidad con Dios. Dios inicia. La invitación, buscad mi rostro, viene de Dios. La iniciativa siempre es suya. Como diría el Nuevo Testamento, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. El corazón humano reconoce. David escucha esta invitación en su corazón. Hay una receptividad, una disposición a escuchar la voz suave de Dios. La persona responde. David decide actuar en respuesta a la invitación divina. La intimidad con Dios requiere nuestra participación activa y nuestra respuesta deliberada. Este patrón se repite a lo largo de la Escritura. Dios llama a Adán en el jardín. Dios llama a Abraham a salir de Ur. Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Jesús llama a sus discípulos a seguirlo. En cada caso, la iniciativa es de Dios, pero requiere una respuesta humana. El rostro de Dios. El concepto del rostro de Dios es una metáfora poderosa en las Escrituras hebreas. En un sentido literal, las Escrituras afirman que ningún humano puede ver el rostro de Dios y vivir. Éxodo 33:20. Sin embargo, buscar el rostro de Dios se convierte en una metáfora central para la intimidad espiritual. El rostro revela la identidad, las emociones y la atención de una persona. Cuando alguien vuelve su rostro hacia ti, te está dando su atención plena y personal. Cuando Dios invita a buscar su rostro, está invitando a una relación íntima, personal y completa. En el Nuevo Testamento, esta metáfora encuentra su expresión más plena en Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. En Cristo, el rostro abstracto de Dios que David anhelaba ver se ha hecho concreto y accesible. Testimonio. La búsqueda que transformó mi vida. Mi nombre es Teresa. Durante la mayor parte de mi vida cristiana, mi fe era principalmente intelectual y basada en el deber. Creía las doctrinas correctas, asistía fielmente a la iglesia e incluso servía en varios ministerios, pero sentía un vacío persistente, como si estuviera relacionándome con un concepto en lugar de una persona. Un día, durante un retiro de silencio, este versículo del Salmo 27 fue el tema de meditación. Mientras reflexionaba sobre él, me di cuenta de que había estado operando principalmente desde el deber, no desde la intimidad. Nunca había realmente buscado su rostro. Había estado buscando su aprobación, sus bendiciones, sus respuestas a mis oraciones, pero no a él mismo. Esa simple frase, tu rostro buscaré, se convirtió en mi oración personal durante los siguientes meses. Comencé a reorientar mi vida espiritual alrededor de esta búsqueda simple pero profunda. Gradualmente, mi fe comenzó a transformarse de un sistema de creencias y deberes a una relación viva. La diferencia es difícil de explicar a quien no la ha experimentado, pero es como comparar leer sobre el amor y realmente enamorarse. Mi lectura bíblica cambió. Ya no era principalmente para adquirir conocimiento, sino para conocer a la persona detrás de las palabras. Mi oración cambió, se volvió más conversacional, más íntima, menos formal. Incluso mi servicio cambió, ahora fluía del amor, no del deber. Han pasado 15 años desde ese retiro, y sigo comprometida con esa simple decisión. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Ha transformado todo en mi vida espiritual, y ha traído una profundidad y alegría que nunca conocí en mis años de deber religioso. Aplicación práctica, respondiendo a la invitación divina. Primero, cultiva la capacidad de escuchar. David escuchó la invitación, buscad mi rostro en su corazón. Esta capacidad de escuchar la voz suave de Dios requiere práctica intencional. Crea espacios regulares de silencio y soledad donde puedes aquietar los ruidos externos e internos para oír mejor la voz de Dios. Comienza con periodos cortos, quizás 5 a 10 minutos,
y gradualmente extiéndelos a medida que te sientas más cómodo con el silencio. Segunda, distingue las voces interiores. No todas las voces que escuchamos interiormente son la voz de Dios. Aprende a discernir entre tus propios deseos, miedos e ideas y la invitación genuina de Dios. Algunas claves para este discernimiento. La voz de Dios siempre está alineada con su carácter revelado en las Escrituras. Generalmente trae paz, incluso cuando desafía. A menudo nos llama más allá de nuestra zona de confort, pero no hacia lo destructivo. Se confirma a través de la comunidad de fe y el consejo sabio. Tercera, practica la respuesta deliberada. La respuesta de David fue directa y comprometida. Tu rostro buscaré. Desarrolla el hábito de responder deliberadamente a las invitaciones de Dios. Esto podría tomar la forma de respuestas verbales en oración. Sí, Señor, buscaré tu rostro hoy. Respuestas escritas en un diario espiritual. Acciones concretas que encarnan tu sí a Dios. Compromisos compartidos con amigos espirituales que pueden ayudarte a mantenerlos. Cuarta, redefine la búsqueda espiritual. Muchos creyentes definen,